El 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino completó un proceso al que yo llamo la Mao Zedunización de Xi Jinping o la maoización de Xi Jinping. En este Congreso del Partido Comunista, el actual presidente chino ha logrado hacerse de un poder tan totalizante y tan vertical, tan concentrado solo en sus manos como el que en su momento tuvo Mao Zedong. Por eso hablo de la maoización de Xi Jinping y en este Congreso terminó de completarse. ¿Por qué? Bueno, porque tras la muerte de Mao Zedong y tras un breve impas histéricamente ideológico, como fue el del llamado Grupo de los Cuatro, que encabezaba la viuda de Mao Zedong, después llegaron al poder Deng Xiaoping, Zhao Ziyan y otros altos dirigentes que habían sido víctimas de la revolución cultural, de ese proceso inquisitorial que maltrató y denigró y encarceló, persiguió, defenestró a tantos importantes dirigentes, incluso del Partido Comunista Chino. Cuando Deng Xiaoping y Zhao Ziyan llegaron al poder, cuando las primeras víctimas de la revolución cultural, o sea, del poder absolutista que había tenido Mao Zedong, llegaron al poder, empezó a cambiar y se fijaron límites al poder personalizado, ¿no? Se crearon los instrumentos institucionales para que ya no pudiera nunca más haber culto personalista y concentración absoluta del poder en las manos de un líder. Por cierto, no ocurrió la masacre de Tiananmen, nada menos, pero la masacre de Tiananmen fue uno de los tantos crímenes cometidos por el Partido Comunista Chino, un crimen en masa, cuando el Partido Comunista Chino sintió que las protestas estudiantiles ponían en riesgo su poder hegemónico. Lo que pusieron fin los años de Deng Xiaoping fue la concentración de poder en las manos de un solo hombre, ¿no? La institucionalidad empezó a derivar el poder en cuerpos colegiados, como el Politburó, por ejemplo, que está integrado por 25 miembros que son elegidos por otro cuerpo colegiado, el Consejo Permanente, o el comité político, consejo político del Partido Comunista Chino. Esos son cuerpos colegiados. Ya nunca más un hombre tuvo todo el poder como lo había tenido Mao Zedong en su momento. Bueno, Xi Jinping alteró esas reglas institucionales que le ponían límite al culto personalista y a la concentración de poder en las manos de un solo hombre. Esos límites que incluían, por ejemplo, limitar a 2 mandatos consecutivos que son quinquenales y después ya no poder ser presidente nunca más. O sea, 10 años en la presidencia y después ya nunca más. Eso alteró en este 20º Congreso del Partido Comunista Chino que se realiza al cumplirse una década de Xi Jinping en el poder. O sea, se tendría que estar retirando de la presidencia, sin embargo, ha logrado el permiso para continuar en el poder por 5 años más, que seguramente van a ser 10. Hay una escena que muestra cómo logró Xi Jinping esta concentración de poder como el que tuvo Mao Zedong. Hay una escena que muestra lo que significa en China una concentración de poder de semejante envergadura. Es la escena que tanto impacto tuvo en el mundo entero, la escena de las registradas dentro del Gran Salón del Pueblo, donde deliberó todos prácticamente en el planeta, es cuando 2 bedeles,
bretones bastante grandotes o corpulentos, van y sacan por la fuerza a un anciano, ¿no? Lo sacan del asiento y por la fuerza, contra la voluntad de ese anciano, lo arrastran fuera del recinto. El anciano estaba sentado junto a Xi Jinping y ese anciano era nada menos que Hu Jintao, el anterior presidente de la República Popular China, ¿no? Esa escena que muestra cómo dos tipos sacan por la fuerza a un expresidente retrata el método con el que construyó este poder personalista Xi Jinping, quien ha logrado controlar los cuerpos colegiados, ha logrado poner a su propia gente en el Politburó, en el Comité Central. Todo está impregnado por el xiismo, ¿no? Los hombres que responden al todopoderoso Xi Jinping. Permanecerá en el poder como en su momento lo hizo Mao y lo hará con poderes absolutos. ¿Y por qué esa escena lo retrata? ¿Por qué esos hombretones sacando por la fuerza a Hu Jintao y arrastrándolo fuera del recinto del Gran Salón del Pueblo es tan revelador? Porque ese método, que es la purga y es la visibilización de la purga, es algo que viene desde Stalin en la Unión Soviética. Joseph Stalin en la Unión Soviética empezó a eliminar, a defenestrar a todos aquellos dirigentes del Partido Comunista Soviético que se opusieran a su concentración de poder o a la concentración absoluta del poder en las manos de Stalin. Empezó a defenestrarlos, a eliminarlos y empezó a hacer escenas como esa. En los congresos del Partido Comunista o en los plenarios del Comité Central, hacía sacar a alguien prácticamente arrastrado, ¿no? Así los expulsaba del poder. O sea, no solo realizaba purgas, como se le daba en llamar, eliminando a todos los elementos que cuestionaran el culto personalista a Stalin o que cuestionaran el poder a lo Luis XIV que tenía Stalin y que ejercía de manera criminal. No solo los purgaba, sino que a Stalin para no ser tratados del mismo modo. A ese método staliniano no solamente lo usó Stalin, lo tomó uno de sus discípulos, Mao Zedong, que además era un admirador de Stalin. Mao Zedong empezó a aplicarlo en China. Durante la Revolución Cultural y antes de la Revolución Cultural hizo muchas purgas en el Partido Comunista para eliminar a todos aquellos que cuestionaran, por ejemplo, sus planes desvariantes, muchos de los cuales llevaron a desastres calamitosos, o que cuestionaran el culto personalista que se hacía rendir, o que cuestionaran la hiperconcentración del poder en sus propias manos. Los purgaba del partido, los expulsaba del partido, pero además visibilizaba esa defenestración, haciendo que sean sacados a empujones de los recintos donde deliberaba el Comité Central o el Politburó o los congresos nacionales del Partido Comunista. También lo hicieron todos los regímenes comunistas. En el 2013 se produjo una escena monstruosa en Pyongyang que está en la memoria de todo el mundo, todos los que siguen con interés los temas que ocurren en el mundo. En Corea del Norte deliberaba el Comité Central del llamado Partido del Trabajo, que es el partido único, el partido comunista vendría a ser, pero se llama Partido del Trabajo. Lo presidía esa reunión Kim Jong-un, estaba recientemente arribado al poder, y en el recinto estaba su poderoso tío,
Jan Son-taek. Jan Son-taek había sido como el regente del trono desde la muerte de Kim Jong-il hasta que Kim Jong-un, que era muy jovencito, estuvo preparado para asumir el poder. Pero Jan Son-taek tenía una cuota importante de poder. ¿Y qué hizo el nuevo líder, Kim Jong-un? Hizo la purga en el Partido Comunista, defenestró a su propio tío y quien lo había ayudado a llegar a la cumbre del poder, y lo defenestró del modo más brutal. Fue elegante lo que hemos visto en China al lado de aquel 2013, cuando dos militares arrancaron de su asiento en el hemiciclo donde deliberaba el Comité Central del Partido Único Norcoreano a Jan Son-taek y lo sacaron a empujones. Días después fue condenado a muerte por un tribunal militar bajo acusaciones gravísimas, monstruosas, como las que aplicaba Stalin contra los dirigentes comunistas que purgaba, como las que aplicaba Mao Zedong, como contra los dirigentes comunistas que purgaba. Siempre eran acusados de cosas terribles. Jan Son-taek fue acusado de traición a la patria, de traición al partido, de tráfico y consumo de drogas, de actos pervertidos, de corrupción en gran escala, días después de recibir la condena, o sea, un puñado de días después de que lo sacaran a empujones de la deliberación en el partido, Jan Son-taek fue ejecutado. Una versión dice que lo hizo matar a su tío despedazándolo con 120 perros hambrientos, otros dicen que lo ejecutaron fusilándolo con municiones o con artillería antiaérea. Como sea, ejecutaron a Jan Son-taek en una escena que comenzó cuando dos matones subieron en el hemiciclo hasta el asiento del número 2 del régimen y lo sacaron a empujones, arrastrándolo. A eso se pareció lo que el mundo vio en el cierre del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Cuando, sentado al lado de Xi Jinping, el expresidente Hu Jintao fue levantado por la fuerza y empujado fuera del recinto frente a la patética inmovilidad, al patético y vergonzoso silencio de esos cientos de delegados que poblaban el gran Salón del Pueblo. Nadie movió un dedo, nadie dijo nada, nadie le llamó la atención, nadie intentó defender a un anciano al que estaban sacando por la fuerza. Bueno, lo que estaba viendo todo el mundo, y sobre todo todos los dirigentes ahí presentes, es la caída del llamado Grupo de Tuanpai. El Grupo de Tuanpai tenía bastante poder, es una de las facciones fuertes del Partido Comunista y estaba liderado por el expresidente Hu Jintao. El otro grupo poderoso, el llamado Clan de Shanghái, está liderado por otro expresidente, Jiang Zemin. Las dos facciones que se oponían a que Xi Jinping acumulara poder absoluto, se convirtiera en un nuevo Mao Zedong o en una versión china de Luis XIV, esos dos grupos quedaron prácticamente extinguidos. Li Keqiang era miembro del grupo de Tuanpai, o sea, un seguidor de Hu Jintao. Li Keqiang, que es el que está sentado al otro lado de Xi Jinping en esa terrible escena, fue expulsado también como primer ministro, dejó de ser el primer ministro. Ahora todos los puestos claves en el Politburó son de hombres cercanos a Xi Jinping, hombres que responden a Xi Jinping. En otra de estas columnas vamos a explicar la traición a la propia historia de Xi Jinping, que representa esta acumulación monstruosa de poder, esta maocetunización que está haciendo, o maocización que está haciendo del poder. ¿Por qué? Porque su padre, Xi Songjun,
que fue un gran líder comunista, porque fue el creador de las guerrillas en el norte de China, que lucharon triunfalmente contra el ejército del Kuomintang en la guerra revolucionaria en la década del 40 del siglo pasado. El padre de Xi Jinping, un prócer en la historia de la revolución comunista, terminó siendo defenestrado del mismo modo que él está defenestrando a sus camaradas, y terminó siendo encarcelado. Y el propio Xi Jinping, junto a su madre y sus hermanos, fueron recluidos durante 7 años en un campo de reeducación, porque se los suponía mentalmente infectados por su padre, ¿no? El padre era un héroe de la revolución y, sin embargo, por haberse opuesto al culto personalista que se hacía practicar Mao Zedong, por haberse opuesto a ese poder absolutista que tenía Mao Zedong, terminó defenestrado y encarcelado. Vamos a seguir hablando de la traición de Xi Jinping a su propia historia familiar, a la historia y al sufrimiento de su propio padre para haber llegado a donde llegó, el poder absoluto en China.